Bueno, buenos días para todas y todos. Es un gusto compartir una nueva teleclínica con todos ustedes. En esta oportunidad vamos a compartir algunos casos clínicos, vamos a hacer algo bien terrenal, compartir algunos casos clínicos que vivimos durante la pandemia y que nos han desafiado clínicamente y que estamos viviendo día a día y que nos gustaría intercambiar opiniones de qué haríamos a la luz de la evidencia que hoy tenemos, porque como recordarán, en la teleclínica pasada discutimos la evidencia actual sobre la terapéutica disponible para la infección para SARS-CoV-2 y hablamos de algunos antivirales nuevos, hablamos de las moléculas que tradicionalmente utilizamos, o que veníamos utilizando, y hoy vamos a ver un poquito los casos clínicos que vivimos con la evidencia que teníamos en aquel entonces y a la luz de la información que tenemos hoy, qué cambios implementaríamos. En esta nueva teleclínica, como siempre, agradecemos al profesor Henry Cohen, que es nuestro director y coordinador general, como siempre, que nos ha habilitado en este proyecto tan importante de intercambio de experiencias para América Latina. Esta actividad la coordinamos con Victoria Franches, colega internista e infectóloga, y con María Pía Diniz Ribeiro, del Instituto Fiocruz de Río de Janeiro. Así que es un gusto nuevamente. Quiero recordarles a todos que tenemos traducción simultánea, que la pueden utilizar abajo, a la derecha, dice interpretación, especialmente para los colegas que hablan en portugués, porque las presentaciones van a ser realizadas por Daniela Paciel, Sofía Griot, que está ahí, y Victoria Franches, o sea que van a ser realizadas en castellano, y la traducción al portugués va a estar realizada en forma simultánea. Les quiero pedir a los que presentan, Daniela, Sofía, Victoria, que aclaren las abreviaturas, especialmente para las traductoras, que hay abreviaturas que nosotros utilizamos muy comúnmente, que ellas pueden no conocer, y que es necesario que las aclaren, BNI, MR, FR, etcétera, que son muy de los médicos, pero que pueden no conocerlas nuestras traductoras. Entonces empezamos con el primer caso. Le damos la palabra a una colega intensivista e infectóloga, que también ha sido docente y es docente honoraria de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas y que ha vivido activamente la pandemia desde el nivel asistencial, así que conoce de primera mano las idas y venidas que ha tenido el proceso asistencial. Gracias, Daniela, por colaborar, por participar y por compartir un caso clínico con nosotros. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la participación. Perfecto. Bueno, este caso clínico lo viví en uno de los centros asistenciales donde trabajo hace exactamente un año, es del 2021. Es un hombre joven de 40 años con antecedentes personales de apendicectomizado, bastante deportista el señor. Había recibido una dosis de Sinovac un mes previo y inició los síntomas que básicamente eran decaimiento, artromialgias y fiebre, por lo que consulta y se hace un antígeno que resulta positivo para COVID. Al día 3 agrega tos y de saturación, ventilando espontáneamente al aire, la saturación de pulso fue 91%, por lo que cuando se constata esto, ingresa al hospital el día 7, a cuidados moderados. Del examen físico inicial se destacaba que el paciente estaba lúcido, con hemodinamia estable, una frecuencia respiratoria de 20 por minutos, corregía esa desaturación con máscara de flujo libre a 97%, y de la auscultación destacamos un murmullo alveolo-vesicular positivo bilateral con crepitantes en ambos tercios inferiores. De la paraclínica inicial teníamos hemoglobina de 15,6, plaquetas de 73.000, glóbulos blancos de 2.700, una función renal adecuada, una discreta hiponatremia, LDH de 660 y otros parámetros inflamatorios como la ferritina aumentada y la proteína C reactiva de 126. La crasis era normal y los dímeros D estaban también ligeramente aumentados. De la parte respiratoria destacamos también que tenía una oxemia de 202 con la máscara de flujo libre, es decir, que corregía la hipoxemia con una hipocapnia en ese momento. Esta es la radiografía inicial. Como verán, tiene un infiltrado bilateral, principalmente en ambas bases, bastante simétrico, y no mucha más lesión pulmonar a destacar.
Con esto se destaca que a las 24 horas, estamos hablando de que estaba ya en el día 8 de evolución de la sintomatología, presenta una prioridad respiratoria, por lo que se decide ingresar a la unidad de cuidados críticos. También estaba lúcido, se mantenía ese buen estado general, solo que ahora se había escalado de máscara de flujo libre con reservorio y saturado 88%, con una frecuencia respiratoria de 35. En ese momento estaba en apirexia, hemodinamia estable. De la parte cardiovascular nada a destacar, y de la parte respiratoria se seguían con una buena entrada bilateral de MAB y no tenía estertores secos, quise poner ahí. Del resto de la paraclínica, había levantado un poco las plaquetas, tenía una tendencia a la leucopenia y linfopenia, sin otras características a destacar, y la PCR se mantenía en 115. Aquí se decide iniciar soporte ventilatorio con una ventilación no invasiva, con presión soporte y PIP, y una FiO2 que llegó inicialmente a 0,85, pero cuando se logró estabilizar se pudo bajar algo. Con esto se logró una saturación de 94%, pero sobre todo mejoría del trabajo respiratorio con una frecuencia respiratoria de 22. Y el paciente toleraba colocarse en decúbito prono, con una buena respuesta, mejorando la saturación a 98%, lo que de hecho fue lo que permitió bajar la FiO2. Se hizo un eco transtorácico que fue normal el día 9. También destacamos que tenía serologías para hepatitis B, C y VIH negativas. Se tomaron 2 hemocultivos al ingreso al área crítica que no tuviesen desarrollo, tampoco los hemocultivos. La procalcitonina estaba en un rango menor a 0,5 y la proteína C reactiva pasó de 115 a 129. Dado esta teoría clínica en lo respiratorio con un paciente que requirió sostén ventilatorio sin neutropenia grave, con una PCR mayor a 75, se indicó tocilizumab, 800 miligramos por el peso del paciente, a pasar en 1 hora, que se administró al día 3 de internación, que también era el día 3 de dexametasona, y el día 9 de evolución, sin eventos adversos. Este paciente desde el momento del ingreso estaba con heparinas de bajo peso molecular a dosis de tromboprofilaxis y con dexametasona a razón de 8 miligramos día por el tema de la biodisponibilidad de la dexametasona para recibir 6 miligramos, ¿verdad? En la evolución inmediata tuvo un descenso de los reactantes de fase aguda, a excepción de los de dímeros, y se mantuvo con ventilación no invasiva, con una oxemia en torno a 100, sin hipercapnia, pero sobre todo a destacar sin trabajo respiratorio. Esta es la radiografía ya con BNI y el paciente habiendo recibido tocilizumab. Como ven, impresiona que hay una teoría clara con una mayor consolidación bilateral que impresiona también haber aumentado. Pero bueno, la técnica radiológica tampoco es espectacular. Y también se destaca algo de barotrauma que puede verse en la parte superior, donde hay un poco de enfisema subcutáneo a nivel de cuello. Pero no requirió drenaje a nivel pleuropulmonar. Al día 13 de evolución, es decir, al 4.º día de tocilizumab, el paciente empieza con desasosiego, no tolera la ventilación no invasiva, por lo que se decide proceder a intubación orotraqueal y se empieza con pseudoanalgesia continua y bloqueo neuromuscular. Ahí se constata un PAFI de 100 con FiO2 de 1 y PIP de 12. Se decide realizar el cúbito prono, luego de haber realizado en este paciente, como tenía el barotrauma, no se pudo realizar maniobras de reclutamiento alveolar, ¿verdad? Se colocó en decúbito prono con una buena respuesta inicial, lográndose de hecho un PAFI de 400 con esa PIP y esa FiO2. Se decide realizar un lavado bronquial alveolar, dado que el paciente presentaba abundantes secreciones mucopurulentas, y se inició antibiótico-terapia empírica, con piperacina tazobactam y trimetopril sulfametoxazol, y también se decidió empezar voriconazol en ese momento. Luego recibimos que en el lavado había desarrollado un Staphylo aureus meticilino sensible y se ajustó el tratamiento. Pero al día 17 de evolución el paciente empezó con un distrés que no respondía al tratamiento, agregó shock, febril mantenido, ahí se planteó una nueva probable complicación nosocomial, aumento de la PCR, y a pesar de los esfuerzos realizados, falleció. En los hemocultivos que se tomaron ese día, el paciente desarrolló una Klebsiella neumonía productora de beta-lactamasas de espectro extendido. Y bueno, esa básicamente es la historia clínica. Gracias, Daniela, por la presentación. En realidad es importante conocer, obviamente, la presentación
de los pacientes que, aun cuando no tienen un desenlace favorable, como es en este caso, de estos pacientes que cuenta Daniela, varones de 40 años sanos, con una evolución tan tórpida, vivimos varios realmente en plena pandemia el año pasado, porque esto fue en junio. El tocilizumab se aprobó, el primer decreto nacional es del 23 de junio del año pasado. O sea que estábamos ahí, ¿verdad? Con los estudios empezando a publicarse. Hoy mirando retrospectivamente, capaz que podemos comentar algo al respecto. No sé, Victoria, Sofía, veo que está Mariana Guirado conectada también, por supuesto María Pía, ¿qué piensan de este paciente? ¿Y hubieran hecho algo distinto? Porque tenemos que sacar aprendizaje de estos casos para mejorar lo que hacemos, obviamente. Victoria. Sí, bueno, creo que no hubiese hecho nada demasiado distinto, lamentablemente tuvo un mal desenlace. Claro, cuando ingresan estos pacientes, la oxigenoterapia y los corticoides con dexametasona son como el pilar que tenemos a esta altura del partido para el tratamiento. Y bueno, y siempre plantearnos si es candidato a tocilizumab o no era candidato a tocilizumab. Se esperaron los tiempos, digamos, que están pautados para respuesta a la dexametasona. Me pregunto si hay algunos pacientes que queman muy, muy rápido y si el tiempo del tocilizumab no es antes de esperar las 48 o 72 horas de respuesta a la dexametasona. Creo que es lo único que me hubiera quedado la duda. Volvemos a un año para atrás, donde recién estábamos empezando a usar este fármaco, donde la evidencia todavía estaba ahí construyéndose, donde no teníamos disponibilidad en el país amplia, sino que lo tenían que pagar los pacientes. Entonces, bueno, viéndolo ahora, un año después, con lo que aprendimos del uso de tocilizumab, sabemos que tiene ahí como un huequito, como unas horas o unos días de oro como para poder introducir y que tenga sus beneficios. Bueno, con un margen tampoco tan amplio de beneficio, pero bueno, capaz que ahora, un año después de estar usando tocilizumab para estos pacientes, me pregunto si podríamos haberlo hecho antes de esperar ese tiempo de la dexametasona o no. Y lo otro que me surge con esta historia clínica es eso que nosotros siempre tenemos complicación con los pacientes de saber si tienen una infección bacteriana o fúngica asociada en pacientes donde radiológicamente es difícil saber, con la fiebre es difícil saber, y donde los estudios muchas veces están muy limitados por las características mismas del paciente. Así que, bueno, no sé, Sofi o Henry, que están por aí, ou Maria Pia. Esse paciente, inclusive, ele fez procalcitonina, né, que era uma procalcitonina, se eu não me engano, negativa, então assim, dava Ese até... paciente hizo toxilizumab y entonces eso daba un poco de seguridad para dar el toxilizumab sin temor a una infección bacteriana asociada, que sabemos, como dijiste, fiebre, radiología, otros parámetros que hablan a favor de una infección bacteriana asociada. No lo sabemos, pero en este paciente realmente no había un grado de sospecha de que pudiera tener una contraindicación de la medicación. Incluso el medicamento era negativo, entonces eso ayudaba. Creo que el uso fue correcto. Me queda la duda sobre el tema del tiempo. Sabemos que es muy fácil hablar ahora, luego de un año, pero la idea es también intentar aprender con lo que vivimos y que podemos seguir, que vamos a ver de aquí en adelante. Y sí, y alguno de los, no sé si quiere, veo a Mariana ahí, que es la Guirado, que está como con ganas de opinar, al inicio, o también Maynés, no la había Maynés conectada, si al inicio del cuadro este paciente, porque hoy tenemos Paxlovid y Molnupiravir, ¿le hubieran hecho alguno de los antivirales al inicio del cuadro a este paciente? Pregunto. María Pía.
Esse paciente, ele tinha 40 anos e não tinha comorbidade, né? Eu não me lembro Este agora. paciente tenía 40 años y no tenía comorbilidades, no tenía una historia anterior de una cirugía, no me acuerdo bien. Entonces, hasta lo que sabemos ahora de los medicamentos orales, los antivirales, el beneficio es para pacientes con comorbilidades, con enfermedades asociadas. Entonces, creo que en este paciente no lo habríamos utilizado, aunque hubiera estado a disposición en la época. Corríjanme si me equivoco. No, yo pienso lo mismo. Lo que comentan del timing, efectivamente, creo que es el único detalle que uno podría observar, pero la verdad es que a nosotros al inicio, hoy que miramos la evidencia, que justo yo me tocó revisarla para la sesión anterior de la teleclínica ECO, la evidencia de infecciones inducidas por tocilizumab es baja. Ese es el concepto que al inicio de la pandemia y al inicio del uso del tocilizumab, la verdad que nos daba miedo utilizar un inmunosupresor tan potente y provocar una infección, o sea, inducir una infección a un paciente que venía recibiendo corticoides y que ya era muy vulnerable a un proceso infeccioso intercorrente. Entonces, posiblemente en ese sentido retrasamos más de una oportunidad, porque no lo teníamos claro, el inicio de esta terapéutica que hoy surge como una terapéutica un poco más precoz. Me parece que sería esa un poco la lógica, que hoy viendo la evidencia recogida, hay pocas infecciones inducidas. Las que hay son así, como lo muestra Daniela, gravísimas, ¿no? No sé qué piensan ustedes. E que estão relacionadas, essas infecções associadas bacterianas, elas estão relacionadas... Estas infecciones bacterianas están relacionadas a la propia gravedad del paciente, de tratamientos intensivos, de múltiple invasión. Entonces, no es más que la de un paciente de CTI que termina evolucionando a una infección bacteriana, de una sepsia. Entonces, hoy tenemos más tranquilidad, más seguridad. Entonces, el tema del tiempo, del timing, en el caso del paciente que ya tiene la indicación, no esperar tanto, pero la evolución para la infección bacteriana puede ocurrir, no va a ocurrir quizás por el tocilizumab como pensábamos, pero en el paciente grave puede seguir sucediendo. Daniela, ¿qué pensás? No, eso, le iba a preguntar a Daniela, que es quien vivió el paciente, si un año después del uso de este fármaco o un año después hubiera hecho algo distinto y si este paciente no se hubiese beneficiado tal vez de repetir el tocilizumab o no. Creo que ya estaba infectado para la segunda dosis. Sí. Este paciente recibió el tocilizumab antes de que estuviese aprobado por el Ministerio para el Fondo Nacional de Recursos, así que lo pagó la familia. O sea, se llegó a dar también cuando hubo disponibilidad de la familia de pagarlo y todo el trámite que hay que hacer con el laboratorio que había que hacer en ese momento. También aclaremos que hoy por hoy, de viernes a lunes, no conseguimos tocilizumab en ningún lado, ¿no? O sea que también hoy caer con estos cuadros los fines de semana está complicado. Lo otro es que el Fondo Nacional de Recursos, hoy por hoy, autoriza el tocilizumab después de 48 horas de dexametasona, lo que en el Recovery Trial no es así, y de hecho, si bien se recomienda un curso de corticoides previos, se sugiere que en algunos pacientes, si hay que hacerlo antes, se haga, ¿no? Entonces, este paciente yo sin duda lo hubiese hecho antes. Ahora, desde el punto de vista de las infecciones, también creo que se relacionan mucho con si el sistema estaba estresado en ese momento o no, y con el estrés que tuvimos, la cantidad de infecciones nosocomiales que aparecieron fue mucho mayor. Creo que hoy por hoy, que no estamos en esa situación, un paciente que recibe tocilizumab o corticoides, porque no solamente el toci, son también los corticoides que actúan como inmunosupresores, ¿no? Como que se juntan causas de inmunosupresión y la propia infección en sí, el COVID, como otras infecciones virales respiratorias, produce como una especie de inmunodeterioro rápido, ¿verdad? Entonces, teniendo todo eso en cuenta, creo que tal vez hoy en otra circunstancia lo uso con más calma el tocilizumab, es decir, lo indico más y lo uso con menos miedo de lo que lo usábamos en ese momento. Y creo que para hacer una segunda dosis también tenemos que tener en cuenta que no está autorizada por el Fondo Nacional de Recursos en este momento. Es decir, hacer una segunda dosis, no sé bien el mecanismo que hay que hacer para que lo autoricen, o si lo tiene que cubrir la familia. No. Se puede pedir como la excepción en casos.
Claro. Se podría pedir la excepción, sí. Pero como protocolo presente del Sí, fondo sí. que tienen los prestadores es una sola dosis, Sí, sí. ¿no? Entonces tal vez lo que sí tendríamos que hacer es hablar con el fondo para que estas cosas sean más flexibles en este tipo de pacientes hoy por hoy, ¿no? Pensando en Uruguay, ¿no? El resto de Sí, las sí. circunstancias de América Latina pueden ser muy diferentes. Pero Claro, pensando exacto. aquí. Justamente eso tenemos conectado también, bueno, participantes de Brasil y de otros países de América Latina, si quieren comentar la experiencia y cómo acceden a estos fármacos. Eu não sei se tem gente, eu queria ver quem estava, não sei se Japiaçu No sé conseguiu. si hay alguien, quería ver quién estaba, si Yapiazú pudo entrar, si Tania Vergara pudo entrar, pero el acceso aquí puedo por lo menos adelantarles que es difícil, solo en el ambiente privado, se puede en el público, llegamos a tener acceso para muy pocos casos, casos raros, porque era algo así como una donación en un determinado momento y en Fiocruz, aquí en Río, tuvimos acceso a través de protocolos de investigación, eran protocolos de investigación duplo ciego y no sabíamos si estábamos usando el tocilizumab o el placebo. Entonces, la experiencia ocurrió más en ambientes privados, en entidades privadas, pero similares a más similares a ese caso. Sí, sí, perfecto. Parecido un poco a lo que nos pasó, pero luego el acceso fue más universal y se homogeneizó más, se conoció el recovery, como dice Daniela. Las primeras restricciones, el primer protocolo de uso tenía un límite de edad, que en el recovery hay un 11% de los pacientes mayores de 80 años, o sea que podría, bueno, luego se amplió hasta 80 años, es la normativa actual, en nuestro país. Pero bueno, tiene que ver un poco también con la chance de recuperación del paciente y otros factores que capaz que exceden al alcance de esta actividad. Bueno, interesantísimo el caso, Daniela, muchísimas gracias por el aporte. Si les parece, pasamos al segundo caso, que tenemos un segundo caso que lo va a presentar Victoria o Sofía. Bueno, este es un paciente un poco más reciente, vivido en marzo de este año. Es un paciente de 65 años, de Montevideo, es psicólogo, vivía solo en ese momento y como antecedentes personales tenía una obesidad mórbida con un índice de masa corporal mayor a 45, tabaquista, con un síndrome de apneas, hipopneas del sueño, lo que hacía que use en domicilio CPAP nocturna. Era un diabético insulino requiriente y no estaba vacunado para SARS-CoV-2. El paciente tenía algunas creencias que se negaba a la vacunación. Ingresó en marzo de este año con dolor hipogástrico, edema escrotal y perineal y fiebre. Finalmente, cuando se presenta en puerta de emergencia, tiene una infección, una sepsis por una infección de piel y partes blandas muy grave, tenía una gangrena de Fournier que comprometía el perineo anterior y posterior. Inmediatamente cuando se presenta ingresa a CTI, requiere muchas limpiezas quirúrgicas, tratamientos antimicrobianos empíricos, sin aislamiento, algunas complicaciones vinculadas a bacteriemias, vinculadas a catéteres, hasta que pasa a cuidados moderados el 15 de marzo, ¿sí? Ahí sigue con limpiezas quirúrgicas programadas cada 72 horas en vistas a una cirugía reconstructiva, ¿sí? El 20 de marzo tiene una bacteriemia relacionada a catéter por Klebsiella, productora de carbapenemasas, ¿sí? Y llegamos al 29 de marzo, donde el paciente estaba estable, con limpiezas quirúrgicas, ya en vistas a realizar injertos de piel y reconstitución de todo aquel periné que había quedado descubierto, ¿sí? Ahí en ese momento el paciente tenía reactantes de fase aguda bajos, no tenía leucocitosis y estaba estable. El 31, al día 28 de toda esta compleja internación, el paciente empieza con fiebre y cuando lo vamos a interrogar nos cuenta que tenía una discreta, muy discreta disfonía y odinofagia, sin tos, sin disnea, sin otra cosa, de 24 horas de evolución. En el examen físico estaba con buen estado general, no había cambiado nada, en realidad toda la zona perineal y demás que estaba descubierta, pero no tenía supuración, los tejidos estaban vitales.
tenía la faringe apenas congestiva y pleuropulmonar normal. Ahí procedemos a hacerle un hisopado nasofaringio para detección de SARS-CoV-2. Como ustedes saben, en esta nueva ola, digamos, esto nos ha pasado a nivel hospitalario muchísimo, que los pacientes están por otra cosa, comienzan a hacer fiebre, uno no sabe si es la infección inicial, si agregó una nueva complicación, y bueno, finalmente el paciente dio positivo a SARS-CoV-2. En ese momento, con 24 horas de fiebre, tenía 15.000 blancos, pasó de 7.000 a 15.000, ¿sí? No tenía linfopenia, seguía con hemoglobina estable de 8,8, las plaquetas normales, y la PCR pasa de 7 a 9. Así que en ese momento teníamos un paciente que estaba en el día prácticamente 30 ahí de su internación, de 65 años, no inmunizado para SARS-CoV-2, con obesidad mórbida, tabaquista, con un síndrome de apneas y hipopneas del sueño, con una internación prolongada y con múltiples complicaciones, con un COVID-19 leve en ese momento de adquisición intranosocomial. Así que bueno, nos hicimos la pregunta de qué hacíamos con este paciente. Realmente es un paciente que por los factores de riesgo de mala evolución para COVID quemaba, pero que se presentaba en las 24 primeras horas de la infección sin evidencia de neumonitis y sin ninguna otra complicación. ¿Qué dicen realmente? Un compendio de problemas, pobre paciente, realmente. Que, no sé, a ver, ¿quién quiere comentar algo? Eventualmente, Mariana, veo que te desmuteaste, así que dale para adelante. Mariana Guirado, te presento para los que no te conocen, queridísima colega internista, infectóloga, que también tiene mucha experiencia con estos pacientes. Adelante, Mariana. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. Realmente, sí, lamentablemente la ola de COVID pegó muy fuerte en algunos de los hospitales en los que trabajamos, así que como en casi todos lados hemos tenido que afrontar la asistencia de múltiples pacientes con esta patología, y esta situación que nos presenta Victoria realmente que es una situación muy frecuente en la actualidad, donde la gente ingresa por otras causas y tiene, y estando en el hospital y ya golpeado por otras patologías, infección por COVID. Pero también es cierto que tenemos nuevas herramientas, porque el uso de los antivirales en estos pacientes que presentan, como el paciente mencionado, factores de riesgo para una mala evolución, pueden realmente mejorar el pronóstico y evitar la gravedad. Y en la ventana terapéutica que claramente tiene los primeros días, creo que el paciente tendría indicación en nuestro medio cuando damos con molnupiravir, pero bueno, en otros países, entiendo que en Panamá, de América Latina, en el momento es el único país que tiene el Paxlovid, pero espero. México sé que había comprado unas cuantas dosis, y bueno, supongo que con el tiempo también se ampliará su disponibilidad, pero creo que este paciente se puede beneficiar para evitar la agravación del cuadro, que no la esperaríamos en estos primeros días. Gracias, Mariana, totalmente de acuerdo con esas apreciaciones. No sé si María Pía, vos qué opinás, que revisaste también el tema y justo lo comentaste la semana pasada. No, también concordo que nesse paciente. Estoy de acuerdo en este paciente con el cuadro inicial, con menos de 5 días, en este caso, menos de 3 días, con un diagnóstico muy inicial, con paciente con múltiples comorbilidades. Bueno, realmente hay que pensar que es un paciente encima que no está vacunado, con un riesgo muy elevado de gravedad. De acuerdo, perfecto. Victoria, contanos cómo sigue el asunto, porque esto debe continuar. Bueno, efectivamente fue un paciente que recibió molnupiravir y bueno, ya el segundo día estaba en apirexia, nunca desarrolló ningún otro síntoma más de COVID y siguió su evolución. Lamentablemente, en estos pacientes, también como decía Mariana, son pacientes complejos donde la asistencia muchas veces se ve comprometida de la causa inicial que lo tienen en el hospital, ¿no? Vinculado al diagnóstico de COVID, porque se retrasan los procedimientos, las cirugías y demás. Pero la verdad que de COVID no tuvo más síntomas, se le hizo el molnupiravir.
bueno, no sabemos si era porque iba a evolucionar así o fue el fármaco, pero realmente no tuvo complicaciones. Pero bueno, era de los primeros pacientes que indicamos el fármaco, tenía indicación tal vez bastante clara porque no estaba vacunado, por edad, por los factores de riesgo que han sido más pesados, sobre todo en nuestro país, ¿no? Con la obesidad como uno de los principales problemas, además de la edad, para mala evolución. Y bueno, y era un paciente sin vacunar, con lo cual, bueno, tenía indicada la medicación. La otra opción hubiese sido, tal vez, usar plasma de convaleciente, como hablamos, que presentó Jimena Prieto en la teleclínica anterior, hubiera sido la otra estrategia, aparte del Paxlovid, que podríamos haber utilizado en esta pequeña ventana en el inicio de los síntomas de la enfermedad. Perfecto, excelente. Si totalmente. Una pregunta, Álvaro. Sí, claro, obvio. Adelante. Gracias. Disculpen una pregunta de gastroenterólogo, pero si hubieran tenido Paxlovid, ¿lo hubieran preferido? Sí, en este paciente lo hubiéramos preferido porque tiene mejores resultados en cuanto a progresión de la enfermedad. Y era un paciente que no tenía medicación, como puede pasarnos con pacientes trasplantados, que no tenía medicación que interaccionara con una de las drogas del Paxlovid, que es el ritonavir, que interacciona con muchísimos fármacos, y que lo contraindicarían, así que de tener hubiéramos optado sí claramente por el Paxlovid. ¿Y en la vida cotidiana les pasa con cierta frecuencia a todos que lo hubieran preferido y no tienen acceso? Sí, ¿Con el Paxlovid, vos te referís en general o con el Paxlovid en particular? No, con el Paxlovid, porque por lo que entendí está el Paxlovid. Sí. Y veo que prefieren el Paxlovid para el paciente más grave, o con una perspectiva. Puede ser, sí, puede ser, pero tiene esa limitante que comenta Victoria, que es las interacciones del ritonavir. El Paxlovid es una combinación de dosis fijas de 2 antivirales, que bueno, sí, puede ser lo que dicen, es así, sí. El molnupiravir viene de un trial medio débil, vamos a decir la verdad, no es un trial muy pesado, como sí viene el Paxlovid, que viene de un trial más potente, ¿no? Viene de un ensayo más potente publicado en New England. Así que si uno tuviera que elegir, sí, probablemente elige más frecuentemente el Paxlovid, que además tiene una evidencia un poco más pesada. No sé qué piensa Victoria o Sofía, pero... Mucho más caro, tengo entendido, ¿no? Además, obviamente. Gracias. Talvez o diferencial aí seja justamente a Tal questão... vez la diferencia sea justamente las interacciones medicamentosas que contraindican el Paxlovid, preferencialmente el Paxlovid según la documentación científica, pero está el tema de la contraindicación con medicamentos metabolizados, como por ejemplo el 450. No, en esa situación, capaz que podría entrar el molnupiravir. Sí, claro, efectivamente. Efectivamente, cuando el paciente tiene otros medicamentos que pueden interactuar, elegiríamos el molnupiravir. Lo otro es, apunta acá Sofía, también con insuficiencia renal preferiríamos molnupiravir. Correcto. Y ya que Sofía quiere hablar, le damos la palabra para que presente el tercer caso. Adelante, muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias por la invitación a contar un caso clínico. Aclarar que este paciente lo vivimos en marzo de este año. Yo trabajo en un área de moderados, área de moderados. Bueno, es un paciente que es de sexo masculino, que tiene 59 años, que como antecedentes personales tiene una obesidad, hipertenso y una inmunización incompleta para COVID-19, presentaba 2 dosis de Sinovac hacía 10 meses previo a la hospitalización y no había recibido refuerzo no había recibido refuerzo. Ingresa al área de moderados, cursando el día 8 del diagnóstico de la enfermedad de COVID-19, y su motivo de hospitalización fue que persistía febril,
tenía tos seca, no tenía expectoración, y una disnea progresiva que había evolucionado en las últimas 48 horas sobre todo. Asimismo, se asociaba con una intensa astenia dinámica y una disminución de la ingesta franca. Se presenta el examen lúcido, con una polipnea de 28 respiraciones por minuto, febril al momento de la internación de 38 grados, con hemodinamia estable, y se auscultaba a nivel pleuropulmonar crepitantes en la mitad de ambos campos pulmonares. Se destaca que tenía una insuficiencia respiratoria con una saturación de oxígeno ventilando espontáneamente al aire de 85%, que con máscara de flujo libre a 6 litros minutos corregía a 95%. De la paraclínica inicial el día que ingresó, tiene esta radiografía de tórax, donde se constata un infiltrado intersticial bilateral a predominio sobre todo de los sectores inferiores y periferia, con una tendencia a consolidar quizás más a derecha que a izquierda. Presentaba un claro aumento de los parámetros inflamatorios, con una ferritina ya desde el día del ingreso, que estamos en día 8 de la enfermedad, de 8.282, una LDH de 897, una proteína C reactiva de 172, los dedímeros no estaban tan aumentados, el rango normal es hasta 0,50, con una insuficiencia renal, que es leve, con una creatinina 1,6 y una urea de 75, y con una afectación sobre todo hepatocítica, con aumento de las transaminasas alrededor de 300, y el resto de la valoración hepática era normal. En este contexto, perdón que no puse el diagnóstico, se plantea una neumonitis COVID grave al día 8, con lo cual se inició dexametasona, 8 miligramos al día en forma intravenosa, se puso dosis de isocoagulación, y en ese momento, en la valoración inicial, si bien la solicitud del tocilizumab por el Fondo Nacional de Recursos es con 48 horas de dexametasona, al día recibió la primera dosis de dexametasona, al segundo día que recibió la dexa ya solicitamos el tocilizumab porque ahí había empeorado la pasta respiratoria con un requerimiento de máscara con reservorio a 10 litros minuto. Se mantuvo el paciente en área moderada, recibe al día 2 de hospitalización el tocilizumab, y bueno, a las 24 horas de la administración entra en apirexia, con una franca mejoría, sobre todo al otro día el paciente ya refería, me siento mucho mejor como de la astenia y de la dinamia, lo nota como franco en la parte subjetiva, y comienza a alimentarse. Progresivamente un menor requerimiento de la oxigenoterapia, y a las 48 horas de la administración del tocilizumab se logra descender a catéter nasal 3 litros minuto, y al día 4, después de la administración del tocilizumab, que es el día 6 de hospitalización, ya no tenía requerimiento de oxígeno por 24 horas, lograba deambular dentro de la habitación con una saturación 93% más, y se coordina un egreso sanatorial con control con médico tratante y neumología al mes. Algo que omití en la paraclínica es que todo el tiempo tuvo una linfocitosis mayor a 5.000, seguramente tenía una enfermedad hemato-oncológica de base que todavía no estaba diagnosticada, seguramente una LLC. Ya se controló al mes con neumología, y la verdad que se había logrado reintegrar sin insuficiencia respiratoria a sus tareas habituales. De la paraclínica al día 4, que es el día del egreso sanatorial post-tocilizumab, se constata un descenso franco de ferritina a 1400, un descenso también significativo del LDH y de proteína C reactiva, normalización de la función renal, y las transaminasas estaban, la afectación hepatocítica estaba en mejoría, todavía estaban con alguna alteración. Quizás a diferencia es un caso bastante similar al que contó Daniela, pero muchos meses después, en el contexto de la pandemia del uso del tocilizumab, que se presentó con mucha inflamación inicial al día 8 de la enfermedad, y lo que hablábamos con Victoria es este tipo de pacientes, pensamos que son los que se benefician quizás de utilizar el fármaco, el tocilizumab ya de entrada, o sea, parecía que de entrada iba a requerir la asociación de los antagonistas receptor interleuquina 6, básicamente eso. No sé qué les parece. Sí, excelente, Sofía, preciosa la presentación. Te
tenemos a Henry Albornoz conectado. Henry, comentanos qué te parece, qué hubieras hecho con este paciente. Bueno, seguramente lo mismo, porque anduvo tan bien que hacer algo distinto da miedo, pero... Adelante, Henry. Gracias por conectarte y por participar. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, yo diría que son los enfermos que nosotros, es la respuesta que vimos y esperamos en la mayoría de los pacientes que le hicimos tocilizumab. Esta respuesta que parece medio como fantástica, de que en 12, 24 horas el paciente se desinflama, subjetivamente se siente mejor, y la verdad, en 48, 72 horas hay mejorías imagenológicas y clínicas que uno no esperaría. Entonces, es cierto que obviamente esto no le pasa a todos los pacientes, pero creo que esto es lo que motiva en parte la utilización y el entusiasmo que en algún momento nos desencadenó el tocilizumab. Yo creo que obviamente el uso fue absolutamente oportuno en un enfermo con un proceso inflamatorio establecido muy claro, con una proteína C reactiva elevada, también con toques viscerales además del pulmonar, con un proceso de inflamación hepática concomitante. Entonces, me parece que obviamente fue el uso muy oportuno y la respuesta fue la más esperada y la más deseada. Nosotros tuvimos oportunidad de asistir pacientes similares, y bueno, en muchos de ellos el uso precoz en esta etapa de proceso inflamatorio intenso como tenía este paciente, bueno, tuvimos la oportunidad de ver este tipo de respuestas, ¿no? Por el contrario, sí, con el uso más tardío y particularmente en un momento inicial, cuando se empezó cuando en la etapa inicial hicimos tocilizumab en pacientes ya en la unidad de cuidado intensivo, yo diría con la insuficiencia respiratoria establecida y con cierto grado de evolución y con el distrés más establecido, obviamente la respuesta no fue esta, pero bueno, creo que es lo que se insistió al principio, ¿no? Hay una ventana de tiempo ideal y probablemente esa ventana esté ahí en las primeras 48, 72 horas. Gracias, Henry. Sí, este paciente es parecido al de Daniela, pero en realidad tiene un poco más de comorbilidades. El de Daniela era más sano, tenía una placa más fea, o sea, tenía ya de entrada un infiltrado bilateral más difuso. Daniela, ¿qué te parece este paciente? Y la otra pregunta que tengo para Daniela, ya que te voy a dar la palabra, porque este paciente tenía 2 dosis de Sinovac, el de Daniela tenía una sola dosis, o sea, tenía inmunización incompleta, obviamente, no tenía refuerzo, pero bueno, eso podría ser parecido, porque llevaba 10 meses de inmunización. Antivirales, ¿se hubiera beneficiado de molnupiravir este paciente que comentó Sofía? Adelante, Daniela. En otra oportunidad sí, o sea, cuando el paciente llega y se requiere ya oxigenoterapia, el molnupiravir ya no tenía indicación, ¿no? Tal vez este paciente, que lo que nos está pasando, por lo menos lo que estoy viendo en este momento, es que a veces estamos llegando tardíamente al diagnóstico de COVID, ¿no? Entonces, como llegamos tardíamente al diagnóstico de COVID, estamos perdiendo la ventana de oportunidad del molnupiravir o algún otro antiviral que se puede utilizar cuando el paciente tiene indicación, no por la clínica, porque la clínica es muy banal, sino por la carga de comorbilidades previas o por no estar inmunizado. Este paciente que yo presenté era un paciente sano, joven, no inmunizado, porque había recibido la dosis de Sinovac un mes antes nada más. Entonces creo que ahí hay un cambio sustantivo en la respuesta frente al COVID, ¿no? En el caso del paciente que yo les conté, también lo vemos en la sepsis, por otros virus o bacterias, ¿no? O parásitos. Hay personas que tienen una respuesta desproporcionada frente a determinados microorganismos que otras personas no lo hacen. Entonces tal vez este paciente podía tener una carga genética que llevara a eso, el que yo presenté, ¿no? Porque siendo tan joven, que es lo que vimos con muchos pacientes jóvenes, cuarentones,
y que, o más jóvenes todavía, que tuvieron una muy mala respuesta inflamatoria frente al COVID y que después eso también predispuso a otras infecciones posteriores, ¿no? Y en el caso de Sofi, yo creo que ese paciente era para molnupiravir si precozmente se hubiese llegado a ese diagnóstico, y creo que hay algo que está pasando que no lo estamos utilizando en la forma que deberíamos utilizarlo, por lo menos siendo el que tenemos disponible en este momento en Uruguay, ¿no? También es cierto que mucha gente, como los síntomas son banales, piensa, pero yo por esto voy a tomar algo. Bueno, creo que hay que hacer el switch en la cabeza de que precisamente sí, para no evolucionar a una infección más grave, por lo menos al nivel de evidencia que tenemos hoy por hoy, ¿no? Gracias, Daniela, completamente de acuerdo. Y muy interesante lo que comentó Henry, de cómo hemos ido aprendiendo de utilizar precozmente el tocilizumab, y en este caso se hubiera beneficiado, si se hubiera diagnosticado capaz precozmente de molnupiravir, y no hubiera llegado a el uso de un inhibidor del receptor de interleuquina 6, como comentó Sofía. Pero afortunadamente evolucionó favorablemente. Hay varios colegas de la región conectados, no sé si alguno desea hacer, además de María Pía, por supuesto, que es otra de las coordinadoras de esta teleclínica, si alguno desea hacer algún comentario complementario o comentar alguna experiencia que tenga con el uso de estos medicamentos, que sea diferente a la que nosotros estamos comentando, porque la verdad que la experiencia que ha comentado Daniela, Sofía, Victoria, Mariana, María Pía, es un poco y Henry, es un poco la experiencia que tenemos en nuestro medio con estas moléculas en estos pacientes. Victoria apuntó algo muy claro hace un ratito. Estamos viviendo ahora una circunstancia diferente a la que vivió el paciente que comentó la doctora Paciel. Estamos ahora con pacientes que están ingresados por otra cosa y que empiezan con tos o con algún síntoma respiratorio y se les diagnostica infección por SARS-CoV-2. Entonces la presentación es distinta a aquella presentación del paciente con una infección respiratoria de una evolución rápida y grave que teníamos a mediados del 2021. No sé cuál es la experiencia que tienen ustedes en la región, María Pía, otros colegas conectados que deseen participar. Bienvenida sea vuestra opinión. Na outra palestra eu acabei falando. En la otra charla yo dije que a pesar de que tengamos la aprobación del uso emergencial de los Immunopiravir y el Paxlovid, a pesar de la aprobación de la agencia reguladora brasileña, Anvisa, no tenemos la medicación ahora todavía a través del Sistema Único de Salud y tampoco se consigue comprar por el privado. Entonces, de hecho, está autorizado, pero es una autorización virtual. Pero creo que para los países que lo tienen a disposición, y hablar de dos puntos importantes. Uno es el paciente difícilmente busca atención médica u orientación médica bien al principio porque piensa que ahora la enfermedad está leve, tengo vacuna, entonces no buscan a un profesional de la salud y a veces tampoco busca al profesional, al especialista o alguien que está actualizado sobre estos temas de medicamentos nuevos y tampoco identifica que el paciente, a pesar de tener una infección leve, puede evolucionar y transformarse en grave. Entonces creo que son esos dos aspectos de orientar al paciente para que busquen atención antes de que hagan una evolución, o sea, que sepan que pueden volverse más graves y también que los profesionales sepan que en los países donde está disponible, que hay disponibilidad, que conozcan el beneficio, la eficacia de la medicación en el plazo que ya referimos. Quería reforzar también el tema de la vacunación. Aquí en Brasil vimos bastante. No sé cómo está el tema de vacunación. Creo que estamos muy parecidos en cuanto al segundo refuerzo en la población, pero estos últimos pacientes que identificamos eran pacientes que habían tomado las 2 primeras dosis, pero no habían tomado los refuerzos. Probablemente hubiera tomado por lo menos 1, incluso hasta 2, porque a los 59 años. Pero fue así, aquí en Brasil demoramos mucho para empezar la vacunación por distintas razones, pero cuando empezamos logramos alcanzar, a pesar del atraso, un número bastante alto de 2 dosis iniciales, pero vimos que
después que pasó lo peor de la pandemia en los años anteriores, 2020-2021, las personas se descansaron mucho en la cuestión de los refuerzos. Entonces tenemos este año, tenemos internados aquí a mediados del año, tuvimos aumento de números de casos, personas que no tienen el primer refuerzo o el segundo refuerzo con imagen pulmonar. Entonces, la mayor parte se dio las 2 primeras dosis, pero no los refuerzos. Entonces, es un tema de también reforzar entre los profesionales de diversas áreas de la salud y entre los pacientes también, porque tenemos todo ese éxito de menos casos graves debido a la vacunación, pero claro que la vacunación tiene que ser completa. Eso era lo que deseaba señalar. Ahora estaba mirando los datos nacionales de la República Oriental del Uruguay. Hay un 80% con 2 dosis, 60% con tercera dosis y 20% con cuarta dosis. Se está dando cuarta dosis en Uruguay con Pfizer. Así que, por ahora, de cuarta dosis, tercera y cuarta dosis, no es gran cosa, pero bueno, creo que en la comparativa no está mal, ¿verdad? Esa es un poco la realidad que tenemos, efectivamente. Y les quería, no sé, Victoria, si querés comentar algo más, ya sea de este último caso o de los 3 casos en su conjunto. Yo hoy dije al pasar un comentario que, perdón, quiero hacer una referencia. El molnupiravir tiene un trial, dije que es verdad, el Paxlovid tiene un trial más pesado, publicado en New England, está desarrollado por un laboratorio muy potente, ¿no, verdad? Esa es la razón, seguramente, que subyace a que el otro tenga un trial más liviano, digamos, o más light, con menos solidez de la información. Pero nada, era ese comentario, ¿no? Sí, con respecto al molnupiravir también es verdad que nosotros extrapolamos datos porque no hay trials que hablen de paciente hospitalizado de otra causa y que adquiera COVID intrahospitalario. Creo que no va a haber ese tipo de estudios. Entonces, bueno, nosotros realmente lo que estamos viviendo a nivel hospitalario, donde la asistencia se frena, ¿sí? También el molnupiravir tiene esa ventaja de disminuir un poco la transmisión, ¿sí? Y acortar la excreción viral, lo cual todo eso también es beneficioso a nivel intrahospitalario. Eso, por un lado. Lo otro que quería decir es que tenemos unos 300 pacientes aproximadamente, no sé si Henry tiene mejor ese dato, en el que desde el inicio de la pandemia hemos utilizado tocilizumab, y que tenemos el debe también de ver cómo nos fue como país y cuáles son, porque uno cuenta las ganadas y se va olvidando de las perdidas, entonces tenemos que ver muy bien eso, y también si hemos aprendido a indicarlo en esa ventana de oportunidad que hay, nada, debemos analizar esos datos claramente, ¿no? Sí, sí, tal cual. Igual hoy contamos un caso de mala evolución porque es también la vida misma. Creo que son las cosas que nos desafían. Si ninguno de los colegas pide la palabra, los que les están conectados, yo acá no lo puedo ver, no sé si del equipo de ECO me pueden avisar si hay alguien que quiera intervenir, de la región o de nuestro país. Veo que hay varios colegas conectados, amplia experiencia en el tratamiento de esta enfermedad. Afortunadamente esta enfermedad, si hay alguna cosa para la que sirvió, es para reforzar la interdisciplina, porque la verdad que todos hemos tenido que trabajar mucho con fuerte interacción entre las diferentes especialidades, desde la medicina interna, la medicina familiar y comunitaria, la terapia intensiva, las enfermedades infecciosas, y el abordaje ha sido siempre multidisciplinario, y eso creo que nos ha enriquecido a todos, o sea que es algo para sacar positivo de esta experiencia terrible que ha sido esta pandemia. Por otro lado, lo importante de que cómo ha cambiado el mundo de la información en los medicamentos, lo que antes demorábamos mucho tiempo en confirmar, ahora es mucho más rápido. Las vacunas se desarrollaron más rápido, fueron eficaces más rápido, el plan de vacunación fue muy ágil en muchas partes del mundo, y el uso de esta terapéutica ha sido, por lo menos de los antivirales y de estas terapias biológicas, como el inhibidor de del receptor de la interleuquina 6, y posiblemente algún otro que venga a futuro,
también nos ha mostrado cómo rápidamente se pueden desarrollar estudios clínicos que hay que saber interpretar y hay que utilizarlo con precaución, obviamente, porque no es oro todo lo que reluce, pero sí que ayuda si se usa bien y se analiza con una mirada crítica a la información médica. Realmente muchísimas gracias a todos por la participación, tanto a la doctora Daniela Paciel, como a Victoria y a Sofía Frances y Griot por las presentaciones que han hecho de pacientes muy interesantes, y a los colegas y compañeros que han intervenido preguntando, aportando y dando su mirada de estos temas. Así que si no hay más preguntas, hoy más puntuales que nunca, estamos terminando. Los invitamos para la próxima teleclínica, que es el 11 de julio, que en esa oportunidad hablaremos del aislamiento ambulatorio en pacientes con COVID. Vieron que esto va y viene, 5 días, 7 días, antígeno al final, antígeno no, sí, cuándo. Ese es un tema de permanente debate. Por otro lado, los invitamos a enviar casos clínicos, si lo consideran conveniente, para generar, estos casos son nuestros, pero si alguien quisiera enviar casos clínicos para generar un debate y poder enriquecernos todo de experiencias complementarias, es bienvenido, por supuesto. Así que los invitamos a las próximas actividades y les agradecemos a todos haberse conectado. Muchísimas gracias. Gracias totales. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego. Hasta la Gracias. próxima. Muy linda actividad. Muchas gracias a todos. Excelente.